Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, tengo el gusto de volver a encontrarme con ustedes a través de nuestra clase de Escuela Bíblica, ahora en este domingo 27 de febrero de 2022, tras algunos meses de inactividad de nuestro estudio, pues volvemos a la carga con muchísima ilusión de poder estudiar con detenimiento un nuevo libro de la Biblia para que podamos entender qué es ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy en particular, agradezco a Dios por esta oportunidad de poder servirle a través de este medio y teniendo la compañía de cada uno de ustedes, que estoy seguro que van a aprovechar de la mejor manera el estudio que nuestro Dios nos regala para el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría que oremos, recordando que el estudio de la palabra de Dios es necesario para que el cristiano viva una experiencia plena de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchísimas veces los cristianos nos conformamos con un mínimo, con una vida que no se ajusta necesariamente a lo que Dios tiene preparado para nosotros y que en el mejor de los casos vivimos de acuerdo a su voluntad por inercia o porque simplemente pues tratamos de tener una vida ordenada. Pero la única forma en la que verdaderamente vamos a tener un acercamiento con nuestro Creador, un acercamiento a su voluntad y un disfrute pleno de esa voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta, es acercándonos a la palabra del Señor. Y es justo por eso que el estudio bíblico es algo tan importante, tan relevante, que tenemos que hacerlo con la mayor de las conciencias. Detengamos entonces un momento el video para pedir a Dios en oración que nos regale entendimiento para emprender un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras que sin duda tendrán para nosotros una serie de enseñanzas que no solo serán para nuestra aplicación diaria, sino también para la bendición de nuestros hermanos. Dicho eso, entonces, estamos listos para descubrir cuál va a ser el nuevo estudio que Dios tiene preparado para nosotros. He de adelantarles que nos quedaremos en el Nuevo Testamento, solamente que vamos a cambiar de autor. Si lo recordamos, habíamos estado trabajando con la epístola a los Filipenses del autor Pablo. Nos quedaremos siempre en el Nuevo Testamento, siempre trabajaremos con una epístola, pero esta vez no será una de las epístolas paulinas, sino que migraremos a la primera epístola de Pedro. Vamos entonces a hablar acerca de Primera de Pedro y por supuesto, como es ya conocido por nosotros en este tipo de estudios, necesario que conozcamos un poco del autor, un poco de cuál fue el contexto en el cual esta carta fue escrita y sobre todo me gustaría que profundicemos en esas consideraciones de tipo históricas que van a explicar de mejor manera por qué el autor se refirió en la forma en la que lo hizo. Muy especialmente porque sobre la autoría de esta epístola hay algunas dudas en función de que el apóstol Pedro, a quien se le atribuye, pues parece que son dos personas en una. El Pedro del inicio del Nuevo Testamento parece tener muy poco que ver con el Pedro que escribe la epístola. Sin embargo, vamos a tomarnos el tiempo de analizar con detenimiento cuáles son esas consideraciones que cambiaron en el tiempo para que tengamos a un Pedro muy maduro, a un Pedro que transfiere mucho conocimiento, pero sobre todo a un Pedro que nos va a enseñar una doctrina muy condensada y muy sana para conocer mejor cuál es la voluntad de nuestro Dios. Vamos entonces a conocer al apóstol Pedro, a quien probablemente hemos escuchado muchas veces, de quien probablemente ya tenemos un estereotipo formado y pues cristianos que hemos pasado por escuela dominical y que probablemente hemos escuchado muchas predicaciones o leído muchas veces los evangelios, tenemos ya de Pedro un modelo bien plasmado y que probablemente ahora vayamos a romper un poco porque hay algunos detalles en la palabra del Señor
que van a apartarnos un poco de esa lógica de ese Pedro iracundo, para que podamos notar algunas características suyas que le volvían un predicador sin igual. Pedro nació naturalmente con el nombre de Simón Bar-Jonás, ¿verdad? Que era básicamente Simón, hijo de Jonás. Simón es un nombre judío, de hecho muy popular, y pues este se atribuía en la generalidad a estratos bajos en la escala social judía. Recordemos que Pedro es de la zona de Bethsaida y se radica en la zona de Capernaum, justamente donde Jesús inicia su etapa ministerial ya tras su vida adulta. Pedro pertenece pues a un estrato relativamente bajo, y esto es fácil de confirmar en el sentido de analizar a qué se dedicaba, cuál era su oficio. Resulta que Pedro era pescador. La pesca pues no era una profesión como tal, ni mucho menos. Era más bien un oficio de supervivencia que no generaba mayores ganancias, más allá de proveer a la familia de lo que mínimamente necesitaba, muy en particular porque la provisión de alimentos en la zona donde es realmente escasa, Pues estaba fuertemente regulada por el Imperio Romano, por lo tanto es muy probable que la mayor parte de la utilidad que Pedro pudiese tener de la pesca fuese a pagar a las arcas del imperio a través de tributos que pues se aguijoneaban contra el pueblo judío de la época y que generaban aquel malestar que servía de caldo de cultivo para los celotas, de los cuales ya hemos hablado muchas veces en este estudio. Pedro era un trabajador, de hecho sabemos que estaba casado, que tenía familia, pero que pues no trascendía a nivel social. Pedro era probablemente el más normal de todos los normales. No era un tipo prominente, no era una persona que fuese muy popular. De hecho, Pedro era simplemente un ciudadano más. Y precisamente es a ese Simón Bar-Jonás a quien Jesús va a escoger como uno de los discípulos que le va a acompañar desde el principio. De hecho, no era un discípulo más, sino que va a ser uno de los 12 más cercanos a Jesús, los que posteriormente acabarían por convertirse en los apóstoles. básicamente Pedro es escogido en el inicio del ministerio de Jesús. Y lo escoge el mismísimo Jesucristo y le dice que deje todo y que lo siga. Precisamente Pedro va a mostrarnos su carácter desde el principio. Y no será extraño que Pedro vaya extrapolando esas manifestaciones severas que tiene y que pues de alguna manera van a marcar cuál va a ser el devenir de su papel en el grupo de los 12, porque muy pronto nos encontraremos con que Pedro es el discípulo más mencionado en el Nuevo Testamento. Pedro es el nombre que más veces aparece en todo el texto neotestamentario. Y esto revela no solamente que Pedro era una persona muy importante dentro de la misión de Cristo, sino que se explica a través del mismo carácter de Pedro. Pedro sabemos que era una persona que tenía mucha prominencia de carácter y que de repente salía con cada ocurrencia. Y precisamente Pedro va a ser tan mencionado porque llega a tener, a pesar de ese carácter con tantas contradicciones, va a tener un papel protagónico en la fundación del cristianismo primitivo, y es por eso que aparece como un personaje tan prominente y tantas veces mencionado por los evangelios y por las cartas que posteriormente se vendrían escribiendo. En ese sentido, es muy interesante que debemos conocer a Pedro en profundidad. Y claro, le caracterizamos habitualmente por esa pasión irrefutable con la que Pedro siempre actuaba, ¿verdad? Pedro toda la vida era el primero en responder, Pedro era el primero en opinar, desbocado a veces, imprudente a veces. Y también es un hombre con un carácter inestable,
¿verdad? Iracundo, impulsivo, no se controlaba. Pedro, de hecho, va a ser un hombre de extremos. No hay ninguna duda de que Pedro era un hombre de extremos. Nos vamos a encontrar con episodios en los cuales tiene epifanías maravillosas, como por ejemplo cuando es la primera persona en todo el Nuevo Testamento que reconoce por nombre a Jesús como el Hijo de Dios, Salvador enviado para la humanidad. Es el primero. Pero es el mismo Pedro, el primero en reconocer a Jesucristo, el que lo niega 3 veces luego. Pedro es el paradigma de ser humano que cambia como veleta con el viento y que de repente es un cristiano como todos nosotros, un cristiano muy animoso, un cristiano que tiene un corazón de servicio grande, un cristiano que tiene pleno compromiso con el Señor Jesucristo, pero que de repente tiene momentos de debilidad, de inestabilidad y bueno, como toda persona. Pero no olvidemos que Jesús siempre está buscando resarcir a Pedro. No olvidemos que incluso en aquel episodio en el cual le niega 3 veces y luego canta el gallo, Jesús posteriormente le va a levantar, le va a restaurar. Pedro había tenido un momento de inestabilidad, pero que Jesús va a levantarle y lo va a instruir para que sea él uno de los grandes obreros que en el futuro levantarían la iglesia primitiva. Si bien es cierto, Pedro era llamado Simón, ese era su nombre de nacimiento, vamos a encontrar con que Jesús habitualmente le llamaba por un apodo. En todo el Nuevo Testamento, contrario a lo que normalmente se cree por la traducción Reina Valera 1960, Jesús no le llamaba a Pedro con regularidad, le llamaba Cefas. Y Cefas es la palabra del arameo que se traduciría como la palabra roca. Y hay una única ocasión en la cual Jesús le llama Pedro. Y es una deformación del griego que significaría piedra. En general es una cuestión de traducción que no debería causar mayor estrago en el mensaje central de la palabra del Señor, pero que nos deja ahí un entrever de por qué le apodaba de esa manera. Justamente se especula que el apodo provenía de ese carácter iracundo, de ese carácter imprudente, de esa forma rocosa que Pedro tenía para dirigirse hacia los demás. No era un hombre necesariamente sociable, no era un hombre con habilidades sociales y diplomáticas, era algo así como hablar con una piedra. Y es precisamente por eso que Jesús le apoda de esa forma en la mayor parte de ocasiones, como Cefas, es decir, roca, y en una única ocasión le llama Pedro directamente en griego. Además, vamos a decir que tras la muerte de Jesús, Pedro tiene una transformación muy grande. Va a dedicarse a fundar y a consolidar iglesias a lo largo de todo el mundo conocido en ese momento. Ciertamente Pedro tiene una característica de mutación, digamos, demasiado interesante, porque Pedro pasa de ser ese hombre impulsivo, ese hombre con muy poco don social, a ser un hombre que empieza a aprender no solo a dirigirse al público, no solo a hablar con las personas de manera empática, sino también a escribir. Lo más probable es que cuando Jesús escoge a Pedro para que le siga, Pedro es un analfabeta, como muchísimos de los pescadores de la época. Sin embargo, Pedro tiene una evolución directamente producto, por supuesto, de la mano divina del Espíritu Santo, pero también porque tiene un asocio muy interesante con el apóstol Pablo. Pablo, en esa ruta misionera amplia y difundida, va a hacerse acompañar en alianza con Pedro, y estos van a desarrollar muy buena parte del ministerio misionero.
Pedro, de hecho, es considerado uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén y que va a ir fundando y sosteniendo iglesias en el resto del Imperio Romano, casi que a ritmo de Pablo. Simplemente Pedro había tenido una muy interesante transformación, no solo de carácter, sino también en su madurez espiritual y, por qué no decirlo, en la preparación que había tenido para con el ámbito social, que si bien es cierto no es lo central, pero es demasiado importante de tomar en cuenta. Y claro, llegará el momento del fallecimiento de Pedro, y diversos historiadores que son de carácter secular, es decir, no son historiadores bíblicos, sino historiadores del Imperio Romano como tal, van a confluir en la versión de que Pedro fue crucificado de cabeza en tiempos del emperador Nerón. Ya en el pasado hemos hablado del emperador Nerón, un emperador extremadamente severo con el cristianismo, le persiguió, le acusó de quemar la ciudad, lo proscribe y exhibía a los cristianos como parte de su circo en el Coliseo, dejándoles devorar por leones o por bestias o crucificándoles en espectáculos públicos que servían de diversión para que el pueblo estuviese tranquilo ante la muy grave situación política que el imperio vivía. Ese es el emperador Nerón que mandó precisamente a crucificar a Pedro y que según los historiadores acaba por ser crucificado de cabeza, que si bien es cierto, la tradición histórica ha aceptado como tal, hay algunos que lo ponen en duda sin que esto pueda ser realmente demostrable a nivel secular. ¿Dónde y cuándo fue escrita la primera epístola de Pedro? Bueno, la carta fue escrita en Babilonia. De hecho, es el mismo Pedro quien menciona que está escribiendo en Babilonia. Pero Babilonia, para los años 62 al 64, cuando está adaptada la carta, pues no existe más. Entonces, ¿por qué Pablo dice que está en Babilonia? Bueno, muy probablemente Pablo estaba haciendo una alegoría a la ciudad donde se encontraba realmente, porque Babilonia era históricamente considerada como la ciudad del pecado, la ciudad pagana donde cualquier cosa podía pasar. Y precisamente Roma era la nueva Babilonia, porque era la capital de un imperio meramente pagano, politeísta, donde realmente cualquier cosa podía pasar. La historia sitúa precisamente a Pablo en la zona de la capital imperial entre esas fechas y es pues muy congruente con la mención alegórica de que se encontraba en Babilonia. Ahora, la carta es escrita en un contexto pues, bastante turbulento. La carta va a ser enviada a sus destinatarios en el inicio de una severa persecución de la iglesia por parte del imperio. Ya hemos dicho que el imperio romano perseguía de manera agresiva y de manera sanguinaria a los cristianos en ese momento. Y pues no va a ser la excepción de aquellos que incluso están lejos de la capital imperial. En la figura pues tenemos una ilustración de cómo normalmente se veía en el Coliseo. Imagínense usted a cientos o miles de romanos gritando consignas anticristianas, mientras los cristianos eran asesinados en el centro del circo como un espectáculo. Y esto no solo sucedía en la capital, sino en las provincias también. Por lo tanto, cuando Pedro escribe esta carta, en realidad está tratando de dar un poco de ánimo a esos cristianos que se encuentran proscritos a lo largo de todo el imperio. Esta es precisamente la parte en la cual se populariza ese símbolo que hasta el día de hoy persiste, de identificarnos con un pececito, ¿verdad? Una figura de un pececito. Esa figura de un pececito fue instaurada justamente a raíz de una estrategia de Pedro, recuerden que era pescador, para poderse identificar entre cristianos sin que esto representase un riesgo. Básicamente el pececito era un símbolo de confianza entre hermanos
para poder obtener ayuda en momentos de necesidad, producto precisamente de la severa persecución que se estaba viviendo por parte de la iglesia. ¿Y a quién dirigía Pedro su epístola? ¿Para quién la escribió? Pues justamente se trata de una carta abierta. Y se dice que era una carta abierta porque, si bien es cierto, define literalmente algunas personas a las cuales iba dirigida en zonas específicas del imperio, en realidad se trata de un destinatario demasiado amplio, alegórico de hecho a una amplia característica de judíos dispersos por todo el mundo conocido, entiéndase como tal el mundo romano, que era el verdaderamente importante, y que esto era producto del exilio por la persecución imperial. Es decir, está hablándole a los judíos que se encuentran regados por una gran cantidad de espacio, huyendo de la persecución que era realmente insostenible. Ahora, ¿en qué zona del mundo estaba focalizada las personas a las cuales puntualmente Pedro les escribe? Situados en el mapa, justamente se trata de esta zona que se puede marcar. Ahora mismo esta zona es la parte que conocemos como Turquía. Sin embargo, de ninguna forma podemos descartar que Pablo estuviese realmente escribiéndole a muchísimos judíos que no estaban solo ahí, sino en general en todos los bordes e incluso fuera del imperio. Habitualmente a la epístola de Primera de Pedro se le atribuye una definición bastante emblemática. Se dice que es el más denso resumen de la doctrina del Nuevo Testamento, precisamente porque la epístola de Primera de Pedro va a tener una carga estrepitosa sobre la doctrina salvífica y todo lo que a esta circunda. Es una especie de disparo doctrinal, versículo a versículo, remarcando cada una de las enseñanzas de Jesucristo en una carta bastante condensada, y es por eso que se dice que es una carta muy intensa. Y basados en esa intensidad, no perderemos más tiempo, así que nos lanzamos a la lectura del texto bíblico. Vamos entonces a Primera de Pedro 1:1 para poder conocer qué es lo que este autor tiene para nosotros, inspirado por el Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjese cómo empieza. Pedro se identifica y pone sus credenciales por delante, mostrándonos que ya no es el pescador inculto, iracundo, impulsivo de hace unos años. Pedro para este momento es un tipo que ha estudiado y que sabe perfectamente que presentar sus credenciales como carta de inicio va a generar en los lectores una serie de consideraciones de tipo psicológico para darle la autoridad reconocida que éste merecía en ese momento. Y describe a los destinatarios como los expatriados de la dispersión. Expatriados significa sacados a la fuerza de su patria. Eso es básicamente la categoría a la cual se refiere, y aquí es justamente donde va a iniciar ese éxodo moderno judío que va a devenir muchísimos siglos luego en la situación penosa del Holocausto. Y pues justamente le va a empezar a llamar la dispersión porque estaban dispersos en el imperio, ocultos, refugiándose de esa persecución que ya sufrían por parte del emperador Nerón. Y les va a dar una definición un poco menos severa, un poco más alentadora, para que estos cristianos judíos encuentren un poco menos de hierro en la situación en la cual se encuentran de clandestinidad. Dice que son elegidos según la presciencia de Dios. Fíjese, la palabra es un poco extraña, no es la presencia de Dios, sino la presciencia. Eso quiere decir que es la inteligencia de Dios antes de que exista la inteligencia humana. Es esa sabiduría divina que
no puede ser interpretada por el cerebro humano, rebasa completamente el entendimiento de la persona. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que Dios eligió a la dispersión desde su sabiduría ininteligible para nosotros. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere decir? Miren, hermanos, no lo intenten entender, es que no lo pueden entender. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense qué interesante, incluye al Espíritu, porque para este momento el Espíritu Santo ya está presente en el cristianismo cumpliendo su función. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Y qué será esto de ser rociados por la sangre de Jesucristo? Pues simplemente que Pedro les está recordando que ellos son salvos. La sangre de Jesús era el símbolo utilizado para la salvación porque el derramamiento de su sangre fue precisamente quien propició nuestra salvación. Por lo tanto, si ellos están rociados por esa sangre, en realidad lo que les está diciendo es, hermanos, ustedes, aunque estén donde estén y estén en las circunstancias en las que estén, son salvos. Y les saluda. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recordemos que estos cristianos están en una situación de persecución, de clandestinidad, tienen miedo y probablemente más de alguno está muy desanimado preguntándose si realmente vale la pena continuar sirviendo a Jesús. Entonces Pablo les recuerda que no deben poner sus ojos en lo terrenal, porque la herencia que les va a ser dada es incorruptible, no es corrupta, no es terrenal, no es destruible por el tiempo, sino que va a serles dada en los cielos. En ese sentido, entonces, va a utilizar una figura interesante, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. No la esperen hoy. Pedro en realidad les está diciendo, hermanos, por favor, paciencia. A ustedes les va a venir una serie de cosas complicadas, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, jamás se trague usted esa píldora del pare de sufrir. El sufrimiento es parte de la vida y Pedro nos lo está confirmando, que en algún momento las pruebas van a venir, vamos a estar afligidos, pero no nos debemos de conformar con que estamos afligidos y lanzarnos a la derrota. Más bien tenemos que saber que nuestra fe está siendo probada y pasada por fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi hermano, cada vez que usted se encuentre en una prueba, y no hablamos de cualquier prueba, estamos hablando de una prueba que amenazaba la vida de los judíos. Cada vez que usted se encuentre en una prueba, recuerde que su fe está siendo pasada por fuego y que si su fe es resistente, si su fe es llena de esa sinceridad para con Dios, va a tener un premio en la eternidad. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que usted va a tener el privilegio de gloriar, de honrar al Señor porque su fe pasó por la prueba y ha salido de hecho fortalecida.
a quien amáis, a Jesucristo por supuesto, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable significa que no puede ser explicado con palabras. Y esto es congruente con lo que nos decía hace un momento, diciendo que no es algo que podamos inteligir, que no podamos comprender. Y claro, si no lo podemos comprender, tampoco lo podemos expresar. Simplemente este amor de Dios nos lleva a un gozo que no podemos comprender, pero vaya que sí podemos disfrutar por el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué fin? ¿Para qué? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Creo que en este momento, en los 9 versículos que hemos leído, usted ya notó a qué nos referíamos con que es una carta intensa a nivel doctrinal. En 9 versículos ha disparado todo un plan de salvación de manera bastante concreta. Vamos a retomar la próxima semana entonces algunos de los pasajes que ya hemos leído para dar una explicación más amplia, una explicación más profunda acerca de qué es eso de pasar por el fuego para poder probar nuestra fe y que esto nos lleva a este fin que está precisamente describiéndonos Pedro en el versículo 9. Esa fe que es la salvación de nuestras almas. Y por esa salvación dada por gracia, le pedimos al Señor que nos bendiga y que tengamos una excelente semana. Mis hermanos, no tienen idea de cuánto me agrada poder volver a estar con ustedes estudiando la palabra de nuestro Señor.